Leíamos el viernes con los hermanos ahí en Juan 15, el Señor decía que permanezcamos en su amor. El que guarda mis mandamientos, ese permanece en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A veces creemos que Dios nos llamó a sus caminos y ya está, listo, vivamos como querramos. Total, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero es justo. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Ahora, esto negocia nuestra salvación de alguna manera, pone en duda el objetivo de Dios cuando nos llamó a Cristo Jesús. No, el propósito de Dios se va a cumplir. De buena gana o de mala gana en nuestras vidas se va a cumplir. ¿Cómo es esto? Bueno, Dios nos dio, hermano, el perdón y la misericordia a través de Cristo. Nos manifestó el Evangelio de la gracia. Estamos viendo ahora en estos domingos, hermano, el Evangelio de la gracia. Amén. ¿Qué es eso? Bueno, gracia es un don inmerecido. Podríamos traducirlo a una palabra, un regalo de Dios. El problema es que a veces no valoramos los regalos, hermano. Como vienen de arriba pareciera, ¿no? Pero costó mucho, hermano. Costó la sangre del glorioso y bendito Hijo de Dios. Y Dios no va a tener por inocente a aquel hermano que menosprecia a su Hijo, aún siendo hermano de Cristo. Por eso es importante que nosotros podamos crecer en esta gracia, entender lo que es el Evangelio. Hay muchos que menosprecian lo que es el Evangelio, no entienden, hermano. Creen que, bueno, listo, ya creo y listo, ya está. Pero creer lleva, hermano, de la mano el avanzar y el perseverar hasta el fin. ¿Amén? ¿Hasta el fin de semana? No, hasta el fin de nuestras vidas. Nuestra obediencia y devoción a la palabra de Dios tiene que ir en crecimiento y en aumento, dice la palabra de Dios, hasta que la luz salga en nuestros corazones, hasta que seamos totalmente iluminados. Eso va a pasar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hasta mientras nosotros tenemos que ir creciendo en esta gracia. Tenemos que ir alimentando, hermano, esta sabiduría que Dios puso a través de su palabra en nuestras vidas. Hermano, la fe tiene que ir acompañada, dice Pedro, de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amén, amor fraternal. Tiene que ir creciendo y añadiendo esas cosas. Pero si no entendemos cuál es el propósito del Evangelio en nuestra vida, muchas veces no lo vamos a hacer. Algunos creen que el propósito del Evangelio es llegar a tener un puesto, llegar al pastorado, o tener algún requisito acá en el púlpito o dentro de la comunidad, algún liderazgo. Eso no, hermano. Estaba Judas era un apóstol, pero estaba condenado. Amén. Tenemos Himeneo, Fileto, Alejandro, el candelero, ciertas personas que tuvieron importancia en la iglesia primitiva. Demas, compañero de viaje del apóstol Pablo, se perdió, se fue al mundo. Así que un puesto no salva a nadie. Amén. Algunos creen que el propósito de la gracia del Evangelio es que prosperemos. Y de repente le compran favores a Dios con un sobre. Quiero esto, Dios, quiero el coche, quiero así. Ese no es el objetivo de la gracia. El objetivo de la gracia es rescatarnos de nuestras miserias, de nuestros pecados que hicieron una separación eterna para con Dios y nuestras almas. Pero a través de Cristo y su gracia salvadora, hoy tenemos acceso libre al trono de la gracia. Amén. Para hallar oportuno socorro. ¿A qué nos socorre Dios? De nuestras propias miserias, de nuestros pecados, de aquellas cosas contra naturaleza, hermano, que contradicen la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no las hacemos morir ahí, van a llegar a nuestros hechos. Y cuando vivimos abiertamente en desobediencia a esta gracia, a la cual Dios nos llama a estar firmes, vienen consecuencias sobre nuestra vida. Así que es mi oración, hermano, en este día, que a través de esta serie de prédicas nosotros podamos entender cuál es la gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué se manifestó el Evangelio? Pudimos ver el domingo pasado que la palabra Evangelio significa una buena noticia, y no solamente una buena noticia, sino que es una noticia trascendental, una noticia que va a afectar mi vida. Amén. El Evangelio afecta la vida de todos aquellos que llega a sus oídos, para bien o para mal. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Y el que no creyese, hay dos posibilidades con el Evangelio. ¿Usted cree o no cree? Ahora, creer no necesariamente estar sentado en una iglesia, participar de una reunión religiosa. Creer encierra mucho más que eso. Y vamos a tratar, hermano, que a través de la palabra de Dios podamos entender estas verdades. Amén. Vamos a orar, hermano.
Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque hoy podemos alabarte con libertad, Señor. Podemos sentir, Señor, el gozo de que tú nos llamaste. Padre, que vaya acompañado de la responsabilidad de vivir a la altura de esta gracia, Señor, la cual tú nos manifiestas cada día. Esa gracia que se renueva, Señor, en nuestras vidas todos los días hasta que un día no se renueve más, Señor. Y podamos, Señor, conforme la fe que tú derramaste en nuestros corazones, partir a tu presencia. Hasta ese día, Señor, que podamos ir creciendo en esta gracia, que podamos ir adquiriendo conocimiento, no conocimiento de este mundo ni de este siglo, Señor, sino aquel que tú nos revelas en tu palabra. Te damos gracias por todo y te bendecimos, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la gracia. Pablo dice en su carta a los Gálatas que si aún un ángel del cielo nos predicare otro evangelio, sea anatema. Así que lo que quiere decir con eso es, por ejemplo, los Gálatas habían caído en una corriente judaizante que ellos querían guardar la ley. Ahora, la ley es buena, si la guardamos es buena, pero no nos justifica delante de Dios. Quiere decir que hay un evangelio que puede presentarse en nuestra vida, hermano, exterior o interior, torcidos, diferente al evangelio genuino. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, el exterior puede ser una persona que venga a traer una doctrina torcida que no está en la Escritura. Amén. Puede ser el 99% igual que la Escritura, pero ese 1% ya contamina todo lo demás. Nosotros comeríamos un buen plato de comida si vemos que le ponen una pequeña gotita de veneno. No, creo que no. Amén. Pero muchas veces dejamos entrar a nuestra vida doctrinas extrañas, torcidas, que no tienen respaldo bíblico. Entonces tenemos que tener cuidado del evangelio que nosotros recibimos. Hermano, yo siento, como le digo siempre, su aprecio, su cariño, yo oro por usted y también lo quiero mucho, lo aprecio en el Señor, pero usted tiene que tener cuidado de cualquier persona, yo o cualquiera que se sube a un púlpito. ¿Qué es lo que está enseñando? Primero va a entrar a su mente. Después tiene que entrar en su razonamiento y su razonamiento tiene que ser, hermano, activado por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y si hay algo que aunque usted me tenga cariño no está en la Escritura, no lo reciba, no lo tome ni lo ponga por obra, hermano. Y si es algo muy grave, tenga, hermano, el amor de acercarse a mí y decirme, pastor, me parece que usted se está equivocando. Nos sentaremos y hablaremos, por ahí está equivocado usted, pero si estoy equivocado yo, Dios quiera que me pueda volver del error, hermano. Porque un problema grave hoy en día es que nadie quiere reconocer sus errores. Todos persisten, hermano, en su forma de pensar. Y la iglesia tiene que mirar solamente lo que el Señor le enseña. Nosotros tenemos un solo Señor y todos nosotros somos hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que mi rol de pastor no está por sobre la palabra de Dios. Siempre está dentro del marco y la verdad revelada en la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. El evangelio de nuestra salvación. Vamos a Hechos 20, que es el versículo que dio puntapié a esta enseñanza. 20:24. ¿Lo encontró? Pablo, hablando de las amenazas de los que le acechaban y querían matarlo, dice esto. Pero de ninguna causa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Esa carrera significaba su vida. Amén. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de la gracia de Dios. Parece tan obvio, hermano, que el evangelio es la gracia de Dios para nosotros, pero se practica tan poco a veces en el ámbito religioso. Algunos creen, hermano, que porque le dan un 10% de lo que ganan a Dios, Dios está obligado a bendecirlo. Otros creen que porque ponen un poco de dinero en un sobre, Dios tiene la obligación de hacer lo que a ellos se le antoja. Otros creen que si gritan y decretan y declaran, Dios se va a asustar y va a tener que obedecerlo. Y todo esto es antibíblico. Dios todo lo que hace lo hace por su gracia y su misericordia. Dijo el Señor Jesús que no busquemos las cosas de este mundo porque los gentiles se afanan por todas estas cosas. Nosotros debemos buscar el reino de Dios. ¿Y qué más? Ahora, esa justicia no quiere decir solamente tener conocimiento de la palabra de Dios, sino practicarla.
La justicia de Dios no solamente, hermano, aplicar la ley a todo pecado, sino aplicar a mi vida, a mi pensamiento, a mi forma de ver la vida, perdón, amor, misericordia, todas esas cosas. Pero mayormente esas cosas no se enseñan, hermano, porque no tienen rédito. A veces las personas creen que una persona que predica en el Espíritu es una persona que salta, grita y decreta y viene y te echa aceite y te dice, Dios me dice tal cosa. Sí, a mí me dice muchas cosas, Dios, están todas escritas en la palabra. El apóstol Pedro dice, tenemos la profecía más segura, la cual es la palabra escrita, a la cual hacemos bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Porque ninguna interpretación de la Escritura es privada. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de nosotros tenemos la particularidad de poder torcer la Escritura. O la recibimos tal cual es, o la dejamos, pero no la podemos torcer, hermano. Torcer la Escritura es torcer la gracia de Dios en nuestra vida. Cualquiera que se quiere justificar por las obras de la ley, cae de la gracia, dice Pablo. Y esto es algo tan común, sin darnos cuenta, lo hacemos muchas veces. Hay personas que a veces creen, bueno, a mí me va bien porque soy bueno y porque hago las cosas bien y porque el Señor conoce mi corazón. Mi corazón es perverso, más que todas las cosas, y engañoso. Dios lo conoce. Y ese es un problema para nosotros si no nos arrepentimos. Porque Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tenemos un mérito para pararnos delante de Dios a reclamarle nada. Todo es por su pura gracia, por su pura misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pablo dice que ni su vida era preciosa para él mismo, sino que su vida era al servicio a Dios para predicar y anunciar el evangelio de la gracia. Gloria al nombre de Jesús. Romanos 12, y vamos a analizar un poquito las palabras de Pablo en Romanos 12, palabra conocida, ¿ven? Ahora nosotros diríamos, bueno, me regalaron esto, voy a hacer lo que quiera. ¿Cuántos le regalaron algo alguna vez? ¿Le regalaron algo? ¿Algo valioso le regalaron alguna vez? A mí no recuerdo que me hayan regalado algo valioso. Pero imagínense que le regalan algo valioso, por lo menos al que le regaló le costó mucho, ¿no? Y de repente usted lo recibe, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Y termina, se va la persona, esto no quería yo. Esto ya tengo, ¿no es cierto? Menosprecia el regalo. Al tiempo la persona viene y ve que el regalo que le hizo está tirado en un rincón de su casa, juntando polvo. ¿No se sentiría mal esta persona? Ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, costó su sangre. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros con esa gracia en nuestra vida? A veces estamos más afanados por nuestros problemas personales que por agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender la gracia de Dios en nuestra vida. ¿De qué nos rescató? Él nos rescató, hermano, de la muerte eterna. Pastor, pero tengo necesidades, tengo que pagar mi tarjeta, tengo esta enfermedad. Todo. Está bien, hermano, hay muchas personas en el mundo que tienen sus mismas falencias, sus mismos problemas y no tienen salvación. Ahora, ¿por qué Dios preparará para que nosotros seamos de la manera que somos? ¿Por qué Dios quiere que yo sea así? ¿Por qué Dios quiere que no sea de otra manera, como yo quiero, por ejemplo? Porque Dios, que conoce los corazones, nos da a cada uno las cargas que vamos a poder llevar. No nos va a dar ni más ni menos. Y de hecho hay cargas en nuestra vida, hermano, que son bendición de Dios para que nosotros podamos buscar de su gracia. Porque si no tuviéramos esas cargas, nos vamos tras nuestras necedades muchas veces. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué renegamos de lo que nos pasa si para siempre son sus misericordias? ¿Usted se dio cuenta que la vida es muy corta? Anoche me llamaba mi hermana, en realidad ponía en el grupo de los hermanos, tenemos un grupo, una prima de allá del Chaco, que yo no la conozco, la vi cuando era como Pedrito, quizá un poquito más, falleció anoche. Ella fue a hacerse un examen ginecológico allá en el Chaco y le salió que tenía leucemia avanzada. Y allá en el Chaco no podían hacer nada y le trajeron para acá, para Buenos Aires. En 2 meses partió. Con chicos, una vida por delante, entre comillas, porque ¿qué vida por delante tenemos, hermano? ¿Se dio cuenta que dentro de 50 años, quizás sí, quizás no, pero creo que la mayoría de los que estamos acá ya no estaremos aquí, estaremos en la eternidad? Ahora, para muchos esto lo aterroriza, pero para nosotros, hermano,
es la victoria, que nosotros partamos la presencia de nuestro Señor. Pero mientras nosotros vivimos en esta tierra, tenemos que poner todo nuestra énfasis en vivir bajo la gracia de Dios. Todo lo demás es secundario. Mi trabajo, mi economía, mis amistades, mi familia también pasa a un segundo lugar. Primero es la gracia de Dios. Yo amo a mis hijos. ¿Usted ama a sus hijos? Yo amo a mis hijos. Pero yo no puedo negociar la gracia de Dios por ello. Bueno, ¿te sentís bien haciendo esto? Bueno, hacelo, voy a estar orando para que te des cuenta. No, en casa no vas a hacer esto mientras vivas acá, porque en esta casa se sirve al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Le dijo Josué, ¿no? Y si no quieren servir a Jehová, elíjanse a quién van a servir. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para poder vivir bajo esta gracia. ¿Cómo vivimos? Bueno, depende cómo vivamos, va a ser como el Evangelio va a resultar en nuestra vida. Hay personas que el Evangelio es una carga dura y difícil de llevar, hermano. Y la siguen llevando porque Dios en su misericordia lo sostiene, pero no alcanzan a entender lo que es vivir bajo la gracia. Entonces le termina siendo pesado, hermano, aún congregarse. Aún le termina siendo pesado leer la Biblia, le termina siendo pesado, hermano, como comunión con los hermanos, todas esas cosas que la palabra de Dios dice que nos tienen que traer gozo. Eso nos trae gozo verdaderamente si nosotros entendemos el propósito para que nos llamó Cristo. El tema es que cuando distorsionamos el propósito, torcemos también, hermano, ese gozo en nuestra vida. Hay personas que creen que Dios los llamó porque son buenos. Todo lo contrario, dice la Escritura. Lo peor del mundo. Dígale, mira lo que está a su lado. Éramos lo peor. Dígale. Nadie quiere ser lo peor. El cristiano reconoce su capacidad, hermano, de hacer nada delante de Dios. No tenemos mérito. Amén. Y eso a nosotros nos da descanso de saber que Dios nos amó conociéndonos. Pero también hay una responsabilidad. Vamos a leer un poquito de Romanos 12:1. Gloria al nombre de Jesús. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los que tenemos que renovarnos somos muchos, pero la voluntad de Dios es una sola, está en singular, y es agradable y perfecta. Y ese agradable no necesariamente es agradable para nuestra carne, es agradable para nuestro espíritu. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vamos a analizar un poquito el significado de cada palabra en estas palabras que Pablo está hablando, ¿no es cierto? No os conforméis. La palabra griega que usa ahí Pablo es sujetamizo o subgematizo. Tiene la idea de un molde, un patrón, una conducta, una manera. Por ejemplo, cuando usted, ¿cuánto hacen flan? ¿Hizo flan alguna vez? A ver, levante la mano. Nunca me trajo, pero bueno. Usted lo vuelca en un molde, ¿no es cierto? Está como agua todo, lo vuelca en el molde. Cuando se endurece quedó la forma del molde. Bueno, esa idea tiene. No os conforméis a este siglo. El siglo es este sistema, este mundo. ¿Cuántas personas, hermano, ayer parecía que llegaron al cielo? ¡Qué alegría que tenían!, ¿no? Increíble, los gritos, todo, tan terrible. Y lo peor que muchos cristianos también. Así nos alegraríamos de venir a la casa de Dios, de alabar a Cristo, hermano. Así nos alegraríamos cuando llega un alma nueva. ¿Se da cuenta que nos amoldamos al mundo muchas veces? Tenemos, hermano, esa misma intención que el mundo tiene. Llamamos diversión a lo que el mundo llama diversión. Y muchas veces no alcanzamos a entender que la gracia de Dios nos rescata a nosotros de esa manera de vivir. Acá Pablo dice, os ruego. ¿Por qué? Porque los romanos tenían esa costumbre. Roma, hermano, era un pueblo muy cosmopolita. Tenía muchas religiones, muchos dioses y muchas costumbres arraigadas. Tal es así, hermano, que nosotros tenemos acá la celebración de la Navidad. Vio la celebración de la Navidad acá y en todo el pueblo latino. En Europa casi en su totalidad, en Oriente no se celebra. Pero eso no es una fiesta cristiana, es una fiesta pagana que Roma la cristianizó. Pero nosotros creemos que estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque nos conformamos a muchas cosas, hermano. Pablo dice, no os conforméis, no os amoldéis, no se hagan igual que el mundo.
Después dice que tenemos que renovarnos. Acá la palabra que usa para renovar Pablo es anakanosis. Renovar en un sentido, no solo reacondicionar. Por ejemplo, si nosotros queremos reacondicionar esto, sería igual, le ponemos un cielo raso, no sé, lo pintamos y lo recondicionamos, ¿no es cierto? Pero esta palabra, ¿no es cierto? Renovación significa tirar, cambiar totalmente. Tenemos que renovarnos en Cristo. ¿Se acuerda de su vida antes de Cristo? Qué triste, ¿no? De cuánta miseria nos salvó el Señor. Ahora, ¿su vida cambió después de Cristo? Es una pregunta. La historia se separa en antes y después de Cristo. Nuestra fe también tiene que cortar, hermano, entre antes y después de Cristo. Hay cosas que de este lado de la historia ya no la podemos volver a hacer. Dice Pablo que ni aún podemos pensar ciertas cosas que el mundo practica sin ninguna clase de conciencia. ¿Está entendiendo? Ahora, tenemos que renovarnos. ¿A dónde tenemos que renovarnos? En el espíritu de nuestra mente, en cómo pensamos. ¿Por qué actuamos? Hay un filósofo que dijo, primero pienso, después existo, ¿no? Y es cierto, todo lo que nosotros vamos a hacer, manifestar, de venir o no a la iglesia, de orar o no orar, de leer la Biblia o no leer, de perdonar o no perdonar, primero empieza en la mente. Por eso la palabra de Dios, hermano, es dada por un pastor, es dada por los maestros en la iglesia, para que llegue a su mente, usted la analice y adquiera conocimiento. Pero una vez que adquiere conocimiento ya, hermano, tenemos que vivir bajo esa gracia. La palabra de Dios es la gracia de Dios para que nosotros podamos vivir en este siglo y nos transformemos en nuestra mente, no nos amoldemos a cómo viven los demás. Cuando digo los demás, estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo. Yo tengo muchas personas que amo y le oro al Señor que no conocen a Cristo. Ellos dicen que conocen a Cristo, pero no conocen a Cristo. Ahora, yo no puedo salvar a nadie, el que puede salvar es el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que mi oración hacia ellos es que Dios toque sus corazones. Yo no puedo enojarme con ellos porque están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estuve muerto en mis delitos y pecados yo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, yo no puedo acusarlos a ellos de que no creen, pero no puedo participar con ellos en su mismo desenfreno, porque ellos no conocen a Dios. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, yo tengo mis hermanos que yo sé que ellos me quieren, a su manera me quieren, porque el verdadero amor procede de Cristo. Dios derramó de su amor en nuestros corazones. Alguien que tiene el Espíritu Santo puede amar verdaderamente. Después solamente es conveniencia muchas veces, y a veces se disfraza hasta de piedad, ¿no es cierto?, el amor interesado. Pero el amor desinteresado es el de Cristo. ¿Qué teníamos para darle nosotros al Señor? Nada. Él nos amó por su puro afecto. Amén. Entonces yo entiendo, hermano, que muchas veces lo que ellos hacen no va a estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me marca. Entonces de repente ellos por ahí me pueden invitar inclusive a un cumpleaños, ¿no es cierto? Y yo con mucha perspicacia, qué lindo, ¿qué día? ¿Y qué hora? A las 10 de la noche, me dice, a las 10 de la noche. ¿Y quién van a ir? Tal. Ninguno es cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo yo? Voy a ir para no ofender a mi hermano. ¿Y al Señor? ¿Al Señor sí lo ofendemos? Cuando nosotros entendemos, hermano, que se va a mover el pecado, ahí nosotros ya no podemos participar, porque esta gracia que Dios nos manifestó a nosotros nos da el conocimiento de decir, no, hermano, porque no solamente no tenemos que practicar, no tenemos que, hermano, compartir el pecado con nadie. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy un día antes o me voy un día después? Y total, para saludarlo y estar con ellos es lo mismo, ¿o no? Hay cristianos que están a veces en un cumpleaños, en un baile, y están, Señor, reprende, Señor, y están ahí, pero no se van. Es curioso, ¿no? Pasa. Una vez un grupo de jóvenes daba testimonio que fue a evangelizar al baile. ¿A usted le parece que quién va a ir al baile a escuchar el evangelio? Allá van a su carne, hermano. Ellos no fueron a evangelizar, fueron a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces a veces no entendemos lo que es vivir bajo esta gracia, hermano. Y le atribuimos a nuestras costumbres pecaminosas un sentido espiritual. Y no, hermano, el pecado es pecado, va a ser siempre. Ahora, tenemos que renovar nuestra mente.
La cuarta palabra que podemos notar acá es que la renovación viene en el entendimiento. La palabra que usa acá Pablo es nous y significa intelecto, mente, pero también aplicado a la voluntad. No solamente un conocimiento mero, sino que tiene que ir aplicado también a lo que hago. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención, le pongo de ejemplo los médicos. Hay hermanos acá que trabajan en el ámbito de la salud, ¿no es cierto? Ahora, es curioso ver cómo los médicos, años de su vida, hermano, estudian lo nocivo que es el tabaco para ellos, para el organismo humano. Sin embargo, en su tiempo libre salen afuera a fumarse un cigarrillo. ¿Cómo es esto? ¿Entienden? Saben ellos perfectamente. Han atendido muchas personas con afecciones. Sin embargo, así el creyente muchas veces sabe lo que está mal, pero lo practica. Y eso es no vivir bajo la gracia. Eso es no renovar nuestra mente. Bueno, lo hacía mi papá, lo hacía mi mamá, lo hacían todo. ¿Qué? El Señor ya me conoce. Sí, el Señor nos conoce. Ese es el problema, que el Señor nos conoce. Y Él nos dio de su Espíritu Santo para que nosotros seamos renovados en nuestra mente, pero no solamente en el conocimiento, sino también en las acciones. ¿Se acuerda de las dos casas que fueron edificadas, uno sobre la roca y otra sobre la arena? Los dos son oyentes que oyen la palabra de Dios. Los dos son personas que oyen la palabra de Cristo. Dice, ¿a qué compararé a aquel que oye mi palabra y las hace? Un hombre prudente. Pero aquel que las oye y no las hace, un hombre imprudente. Vinieron los ríos, soplaron, cayó. Nuestros planes, hermanos, si no están asentados en la gracia y misericordia de nuestro Señor, van a caer. ¿Qué proyecto de vida tenemos? Bueno, mi proyecto de vida es poder llegar al final de mis días, hermano, teniendo la batalla, hermano, bien del lado del Señor. Estar con el Señor preparado para que aquel día no me sorprenda. Algunos están distraídos, hermano, y el diablo toma ventaja en nuestras vidas. La gracia de Dios no nos da a nosotros, hermano, la capacidad de poder vivir como querramos. Al contrario, ahora somos responsables porque decimos que vemos. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La gracia de Dios, hermano, es algo tan hermoso, pero a su vez es tanta responsabilidad que tenemos y a veces no lo alcanzamos a entender. Creemos, hermano, que bueno, Dios sabe, Dios conoce. Claro que Dios sabe y Dios conoce. El tema es que Él quiere que nosotros sepamos, conozcamos y pongamos por obra. Ahora, esta palabra, ¿no es cierto? Dijimos, hace mención al intelecto, a la mente, a la voluntad. No solo en un mero conocimiento, sino aplicado a la voluntad y el comportamiento. Y esta voluntad que tenemos que entender para poder transformarlo, dice que es agradable y perfecta. Este agrado no es a nosotros, sino ni a nuestra carne, sino que es a Dios. A Dios le agrada que nosotros nos renovemos en nuestra mente y hagamos su voluntad. Le agrada. Siempre hago esta comparación porque la palabra lo hace mucho. Nuestros hijos, hermano, cuando se portan mal, ¿cómo nos sentimos? Cuando nos hacen disgustar, cuando nos traen una mala nota del colegio, cuando de repente la maestra le dice, su hijo rompió un vidrio en la escuela. Primero le duele el corazón, después le duele el bolsillo, porque tiene que pagarlo. Amén. Ahora, ¿qué va a ir usted a su hijo? Pa, te felicito. ¿Con qué tiraste y rompiste el vidrio? Una piedra. No, después tira un ladrillo. ¿Así le dice usted? No, hermano, lo reprende, lo castiga y si amerita también a veces un castigo, hermano. A tiempo salva de muchas cosas el día de mañana para el niño. Ahora, no se apresura a destruirlo, porque muchas veces nuestros hijos aprenden cosas que nosotros les hemos enseñado. A veces dicen palabras que han escuchado en la boca de sus padres. Pero qué mal ejemplo hemos atendido de nuestro Padre Celestial. Qué mal ejemplo podemos aprender de Cristo, de su palabra. Ninguno. Amén. Así que si nosotros nos comportamos mal y no somos hijos obedientes, nuestro Padre se disgusta, hermano. La gracia de Dios no está fuera de la santidad y de la justicia de Dios. Ahora, no me va a castigar a modo de condenarme, hermano, porque Él me ama, soy su hijo, pero sí me va a castigar, hermano, a modo de corregirme. Porque la gracia, hermano, vuelvo a repetir, es una responsabilidad de vida delante de Dios. No tenemos nada para pagar esa gracia. Lo que pasa es que como fue gratis, a veces pensamos que, bueno, después me arrepiento y ya está. Cuidado, Israel pensó así y un día le dijo Dios, estoy hastiado de su sacrificio. Vienen, me hacen fiesta, me cantan, me sacrifican animales. No voy a escuchar más cuando oren, porque ustedes después se van y hacen lo que quieren.
Se enojó Dios, tal es así que invalidó su pacto. Ahora el pacto en la sangre de Cristo no se va a invalidar más, es un pacto eterno, pero trae consecuencias. No es lo mismo vivir en obediencia a la palabra de Dios que vivir en desobediencia. No es lo mismo vivir bajo la gracia de Dios que vivir bajo su ira, hermano. Aunque seamos salvos, pero como por fuego sería en ese caso, según la palabra de Juan. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir analizando un poquito estas cosas. Muchas personas, al recibir alguna ayuda, ropa, comida, dinero, etcétera, no lo valoran ni cuidan lo adquirido. Lo ven como algo común o más con sentido de derecho de recibirlo que de gracia. Vivimos en una cultura que ya los niños no aprenden a decir gracias. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta que los chicos no dicen gracias? Yo lo noto, cuando voy a un supermercado, algo, veo los chicos, de repente agarran, compran algo y la madre le da y no hay gracias ya. Antes los padres, por lo menos los míos, más allá que no conocían al Señor, decían así, ¿qué se dice? Gracias, mamá. Y aunque no tenían por qué agradecerle porque son sus padres le enseñaban respeto. Hoy los niños son muy atrevidos, hermano. ¿Pero por qué? Porque los padres son atrevidos. Los padres no tienen, hermano, la más mínima condición de ser agradecidos con la vida. Todos se quejan de todo, todos se quejan de todo. En los trenes cuando vamos, sube una persona embarazada o sube una persona mayor y todo automáticamente le agarra insomnio. Se duermen. Y mira, ¿no es cierto? Y a veces las personas mayores son las que le dan el asiento a una mujer embarazada. Esa sociedad vivimos. Pero ¿cómo está la iglesia? Somos agradecidos, sabemos decir gracias. A veces oramos y decimos gracias por costumbre, porque las oraciones a veces se hacen mecánicas, hermano, pero tienen que tener sentido. A veces nosotros como iglesia hemos repartido ropa, hemos ido a ayudar, hermano, a lugares muy pobres, y cuando vamos de vuelta a llevar ropa vemos que esa misma ropa la han quemado para no lavarla. Claro, vino de arriba. Un tiempo dábamos comida. Acá hacían las hermanas comida, traíamos mercadería, hacíamos... ¿Sabe qué hacían la gente? Dijo mi mamá que hay de comer hoy. No, y se iban, no venían, porque si no era lo que les gustaba, no llevaban. Entonces no había necesidad, tampoco una actitud de agradecimiento. Y con la gracia de nuestro Señor a veces pasa lo mismo en la iglesia, hermano. A veces pasa lo mismo. ¿Con qué podríamos pagar nuestra salvación? ¿Podría usted con lo que tiene? Yo no podría. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Entregarle nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado, Él no rechazará. ¿Qué es entregarle nuestro corazón? ¿Hacer lo que a mí me parece? No. Es vivir a la altura y la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuándo vamos a llegar a hacer? Y el resto de nuestra vida vamos a ir aprendiendo. Pero tenemos que ir valorando, hermano, la gracia de nuestro Salvador. Vamos a seguir adelante. Ya falta poquito, hermano. Tenga paciencia. Amén. ¿Tiene paciencia? Es que bueno, porque es un fruto del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. No porque esencialmente quieran serlo, el tema desagradecido, sino porque es el reflejo del entorno en el que vivimos ahora. Vivimos en una sociedad mal agradecida, donde todos reclaman sus derechos, pero nadie quiere ejercer lo que le corresponde. Todos quieren que el otro sea como tiene que ser, pero ninguno quiere cumplir con su rol en la sociedad. Amén. Es tremendo. Vamos a Romanos 3:21. 3:21. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? La veis cerquita. Dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta palabra es importante, gratuitamente. O sea, a mí no me cuesta nada, pero costó mucho, costó mucho. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, el que es de la fe de Jesús recibe esa justificación, pero la fe de Jesús no es algo que se recibe y ya está, se vive el resto de una vida. La fe se manifiesta cada día en nuestra vida, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vivimos. ¿Es gratuita la salvación? Sí, pastor, es gratuita, sí es gratuita. ¿Puedo pagar algo? No, pero debo el resto de mi vida vivir bajo esa gracia. Debo vivir a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen menos de un año de conocer al Señor? Ninguno, ¿no? ¿Cuántos tienen más de 2 años? Ahí está, ¿no es cierto? Casi todos. ¿Se da cuenta, hermano, que no hay hermanos nuevos en la iglesia? ¿Por qué no hay hermanos nuevos en la iglesia? Porque nosotros todos, me incluyo, hemos perdido, hermano, el deseo de evangelizar, de llevar las nuevas. Porque somos, ¿cuántos? 60 cuando venimos todos. El problema es que a veces los que vienen hoy no vienen el domingo que viene, y los que vinieron el domingo pasado hoy ya no están, y así. Pero si nosotros tuviéramos todo, hermano, lo que la palabra de Dios nos marca bajo los reglamentos de la gracia, nosotros tenemos ese deseo. Aunque sea un alma nueva tendría que haber acá, uno de nosotros Dios tendría que haber usado. Y le doy gracias a Dios por las hermanas que evangelizan, que mayormente más disposición tienen las hermanas que los hermanos, y hay que decirlo esto. Mayormente nosotros estamos muy ocupados en nuestros negocios, en nuestra tarea, en nuestra forma de ver el evangelio. Y esto es un problema grave con nosotros los hombres, eso es soberbia. Somos así, soy así, y lo reconozco, pero no está bien, hermano. Tenemos que transformar nuestra mente, amén. La gracia de Dios es gratuita, pero un precio altísimo se pagó, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no podemos vivir de cualquier manera, tenemos que vivir a la luz de esa gracia. Esta gracia que no me cuesta más que creer, ¿es común para mí? ¿Es algo como cualquier otra cosa? Imagínense que nosotros pensamos, bueno, tengo mi casa, tengo mi perro y voy a la iglesia. Hay personas que la congregación es como eso. Bueno, Dios me bendijo acá, esto, el otro, y voy a la iglesia. Ahora, ellos toman la iglesia, estas personas que creen de manera como este techo y estas paredes. La iglesia somos nosotros, hermano. El amor, hermano, a la iglesia se demuestra en el amor a mis hermanos. El compromiso de estar, de pertenecer, de participar, de ayudar, de dar. No encerrarnos en nuestros propios problemas mezquinos y egoístas. Todos tienen problemas. ¿Quién no tiene problemas? A ver, levante la mano. Todos tenemos problemas. Alguno económico, otro de salud, otro familiar. Pero por sobre nuestros problemas tenemos que asentar, hermano, nuestra mirada en la gracia salvadora de nuestro Señor. Eso es importante. Si no entendemos eso, hermano, el Evangelio no va a ser causa de tropiezo. El Evangelio no va a ser causa de carga y no de gozo, hermano, como tiene que ser. Pablo dice, gozaos, otra vez digo, regocijaos. Y a veces no estamos regocijados, a veces estamos más lagrimeando delante del Señor y no, hermano, en la presencia del Espíritu, sino a causa de nuestros tormentos. ¿Por qué? Porque no hemos mirado bien la gracia y creemos que la gracia está a nuestro servicio cuando nosotros tenemos que estar al servicio de la gracia salvadora. Pastor, ¿cómo hago eso? ¿Haciendo lo que usted me diga? No, hermano, hay pastores, hermano, que dicen, usted haga como yo le digo y Dios lo va a bendecir. No haga como yo le digo, haga como dice la palabra de Dios. Aunque yo diga algo, si no está dentro de la palabra de Dios, no tiene sentido, hermano, pero obedezca la palabra de Dios. Obedezca los mandamientos de nuestro Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará con vosotros, dice Pablo, aún por sobre nuestras circunstancias, aún sobre nuestros problemas, aún sobre nuestras enfermedades, sobre nuestra escasez y aún sobre nuestra abundancia, habrá que decirlo, porque hay personas que la abundancia les es un daño. La abundancia les es un daño. Cuando hay abundancia se olvidan del Señor también. Y este es otro problema que da para otra prédica, amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer otra pregunta. Esta salvación gratuita que el Señor me da, la cual Él pagó en la cruz, ¿me capacita a vivir de cualquier manera? Ahora yo hago lo que quiero, ¿quién me va a decir? Yo y el Señor, ¿así es? No, la Biblia dice que Dios puso en la iglesia
ministerios, entre ellos el pastoral y de maestro, amén. Los otros 3 tendremos que ver un día, ¿no es cierto? Hay diferentes puntos teológicos entre los 3 primeros ministerios. Algunos creen que 3 están vigentes, otros creen que 2. Pero bueno, más allá de eso, Dios puso la capacidad en la iglesia de dones y ministerios para que la iglesia de Jesucristo se establezca, crezca y se desarrolle, para que no sea llevada como niño fluctuante por todo viento de doctrina. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree o no? Está en la Biblia, Efesios. ¿Lo leyó? ¿Lo cree? ¿Por qué no dice amén convencido? ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que yo le voy a decir, ¿por qué no viene entonces? Y a veces, hermanos, sabemos tantas cosas, pero no vivimos bajo esa gracia. No queremos de esa gracia, queremos la gracia que a nosotros nos parece. Y esa el Señor no nos va a dar. Él tiene una sola gracia para todo o no tiene gracia para ninguno. Amén. Ahora nosotros fuimos llamados a vivir bajo esa gracia. Otra pregunta, hermano, que la vamos a contestar la semana que viene con la ayuda del Señor. La semana que viene va a estar muy interesante. Vamos a ver un tema, los de ninguna manera de Pablo. Pablo habla ciertas realidades que el creyente puede llegar a pasar por su mente y dice, de ninguna manera. En un momento dice, por ejemplo, ¿viviremos en el pecado entonces para que abunde la gracia? De ninguna manera. Y eso lo vamos a analizar la semana próxima. Otra pregunta. ¿Soy salvo, así que ya no me preocupo por el pecado, solo gozo de la vida? ¿Así es? No. Soy salvo y ahora me preocupo por el pecado, porque el pecado va a querer luchar para entrar en mi vida. Y yo tengo que abstenerme de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, como dice Romanos 12, 1 y 2, tengo que transformar mi mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Antes en el mundo no me importaba, ahí sí vivía la vida como quería, así era el final de mi vida. Pero le digo algo, los que viven en abierta desobediencia a la palabra de Dios, aunque no conozcan a Dios, y ellos dicen que disfrutan de la vida, no disfrutan de la vida, son esclavos de sus propias pasiones. Son esclavos de sus propios pecados. Ellos a lo que llaman gozo es su propia cárcel, droga, promiscuidad, malicia, robo, hurto. ¿Cuántas cosas, hermano? Hay personas que esas cosas hacen y dicen, uy, ahora sí estoy contento. No, está en su prisión. El tema es que nosotros que fuimos libres, ¿qué hacemos? No solo con nuestras manos y nuestros pies, sino en nuestra mente. Ese es el lugar más difícil para batallar, nuestros pensamientos. Así que, hermano, la respuesta es no, ya no puedo vivir como quiero. ¿De qué le serviría al hombre, dice Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16, 26. Gloria a Dios. Vamos a Hechos 11. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de Jesús. Mire, hasta este punto del libro de Hechos de los Apóstoles, el Evangelio solamente era propagado entre los judíos. Entonces, vino una persecución en Jerusalén y solamente quedó Pedro, Juan y algunos de los apóstoles, Jacob. Después todos fueron desparramados y dice que a donde iban proclamando el Evangelio. Fueron desparramados a espada. El gobierno del Imperio Romano los persiguió, los quería matar. Entonces llegan a Chipre, que era un lugar donde no era un pueblo judío, era un pueblo gentil, y predican el Evangelio. Mire lo que dice. Dice, y anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, a los apóstoles, ¿no? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué? La gracia se manifestó del Señor, pero ahora, miren, la gracia de Dios llegó a su vida. Permanezcan fieles. ¿A qué? Al Señor. Pero si ya nos salvó. Sí, pero permanezcan fieles. Pero no, yo voy a vivir como quiera. No puede. Si usted vive como quiere, Dios no lo va, hermano, dar gracia. Le va a dar disciplina. Lo va a azotar porque lo ama. ¿Usted dejaría que su hijo meta los dedos en el enchufe?
Imagínese que va su hijo pequeño, ¿no es cierto? Y están los cables ahí, el otro día tenemos los cables pelados, ahora ya se arregló, amén. Imagine, usted los ve ahí, pusieron unas cosas para que los chicos, pero no está nada, ¿no? Y usted va que va ahí y le dice al hermano, mira, mi hijo, va a meterlo en el enchufe, mira, sentate ahí, vamos a verlo, ahora vas a ver cómo salta. ¿Así sería? No, sería una cosa muy, muy malvada de parte de un padre, ¿no? ¿Usted se piensa que Dios va a dejar que sus hijos anden por cualquier lado y no los va a corregir? ¿Usted no pegaría, hermano, un grito si su hijo va a meterle en el enchufe? Y si no desiste, hermano, hasta lo llevaría y hasta de la oreja lo sacaría de ahí, ¿o no? Ay, papá no me quiere meter a la oreja. Sí, pero si vas a meterlo en el enchufe, te puedes morir. Dios no va a permitir, hermano, que nos vayamos más allá de su voluntad de cualquier manera. Una persona que vive como quiere y no pasa nada es sinónimo de que no es un hijo de Dios. Porque al hijo que Dios ama, a esa disciplina. Pero la voluntad de Dios no es disciplinarnos, es que vivamos bajo la gracia. ¿Cómo? Como decía acá el hermano, alentando a los que permanezcan fieles al Señor. ¿Cuántos son fieles al Señor? No levante la mano. Espere un poquito. Acá yo sé que todos somos fieles, estamos en la iglesia. Acá no, nadie. ¿Cuántos dijeron malas palabras alguna vez? En la iglesia muy raro, ¿no? Pero en su casa y en el camino, en el trabajo, con sus compañeros charlando, bueno, lo hizo delante de Dios. Pero pastor, no lo hizo en la iglesia. Usted es iglesia. Esto es un lugar donde nos reunimos, usted es iglesia. ¿Cuánto alguna vez pensaron mal contra su prójimo? No, en la iglesia no pienso mal. ¿Y afuera? Afuera sigue siendo iglesia. ¿Cuántas veces decidió no venir a estar con sus hermanos, compartir o ayudar a sus hermanos? Se lo hizo a Dios, hermano. Eso es permanecer fiel al Señor. Mira que todas esas cosas no estén en nosotros. No solamente una vez por semana, un domingo, cada tanto, en algunos no, sino toda mi vida. Ahora, déjeme decirle algo. La preocupación más grande que tengo yo, hermano, en mi vida, es poder agradar al Señor. La segunda es poder agradar a mi esposa, porque la palabra me lo marca. Y la tercera, poder agradar a mis hermanos en la iglesia. En cuarto lugar está, hermano, mi trabajo y otras cosas. Dentro de mi esposa está mi familia también, obviamente, amén. Pero algunos tienen distorsionado, hermano. Tienen distorsionado estas reglas. Lo primero siempre es Dios, lo segundo mi familia, pero lo tercero la iglesia. La iglesia no es más importante que mi familia, no es menos importante que mis familiares. ¿Cuántos aman a sus familiares? ¿Aman a sus familiares? Yo también amo a mis familiares. ¿Por qué usted cree que a mí las personas que yo sé que me aman y me quieren, llámese mi suegro, mis cuñados, mis hermanos, no vienen a visitarme un domingo a la mañana? ¿Por qué? Porque estoy en la iglesia. ¿Por qué estoy en la iglesia yo el domingo a la mañana? Porque soy un hijo de Dios, no porque soy pastor, porque ¿cuántos pastores que ni a la iglesia van el domingo? Hermano, ¿sabe qué? Tuve una visión, predique usted, yo tengo que hacer unas cosas. Y los hermanos tienen que hacerlo porque se someten, son esclavos de los hombres. Pero yo tengo que estar acá porque soy un hijo de Dios. ¿Y usted por qué tiene que estar en la iglesia el domingo a la mañana? Ay, pastor, porque si no usted ya me empieza con los mensajes. No, porque es un hijo de Dios. Amén. Ahora, todas esas cosas y cuántas cosas más podríamos estar todo el día, es vivir bajo la gracia de nuestro Señor. Pero todo sabe dónde empieza, en la disposición del corazón. Cuando nosotros disponemos, todo lo demás se acomoda, hermano. Amén. Pero cuando no disponemos y no queremos, todo lo demás me sirve de pretexto para no hacer lo que tengo que hacer. Que Dios nos ayude.